Lo autoriza el señor Samuel Morales. Y ya se juega Tacuarí Fulgencio Yegros. Aquí por Tigo Sports. Viene Hugo, lo alcanza Valdés, lo alcanzó Hugo Valdés. Tacua con peligro, Valdés que viene, se mete, conduce, sacó el disparo por abajo y se queda con la pelota Oscar Morel. La tocó Martínez Acuña, protege, no se dio cuenta que venía presionando sobre ese costado. Villalba con todo. Casi aparece una buena chance para Fulgencio. Benítez con el centro. Le pega el 10. Centro de Benítez. Se termina cerca del poste derecho. Creo que fue Núñez el que apareció, pero igual. La pelota termina fuera del campo de juego. Toque corto finalmente para Marco. ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo Gustavo Aguilar. Apareció con golpe de cabeza para Tacuarí, que en el arranque del segundo tiempo, tras el centro de Marcos Benítez, ponen 1-0 en el Roque Batilana. Por ahora el Tacua lo va ganando. Viene por ahora Fernando Cáceres. Fernando la enganchó, se metió para el medio, le va a pegar a Aguilar de zurda. El tiro que va en las manos de Morel. Ha llegado Tacuarí, quedó sentido Fernando. El envío que va para Aguilar, busca Aguilar. Intenta Aguilar, quiere el fondo. Está, lo ganó Aguilar, ahora va a cruzar, el toque al medio. ¡Gol! De Tacuarí aparece González. Villalba. Guerrero finalmente. Guerrero tocando con Villalba. Villalba la cruza. Tiro que terminó fuera. La armaron bien aquí entre Guerrero, Villalba. Remate cruzado y por muy poco. Termina siendo gol. Ah, mira vos. Señores, finalmente fue gol. Gol del conjunto del Yegros. A correr Aguilar, corre Duarte, 2 contra 1. Viene Duarte, 2 contra 1. Está por el tercero y para liquidar el Tacua. Toque para que aparezca Aguilar. ¡Gol! ¡Gol! De Tacuarí aparece Gustavo Aguilar. Lo bueno, para cuando el juez marca el final del partido, señores. Lo ha ganado Tacuarí por 3-1. Victoria contundente del equipo conducido técnicamente por Hugo Viveros.